se va a dar continuidad, indicando de que el próximo mes, dentro de 30 días, se desarrollará otra reunión similar a esta, con la que se espera la participación del líder del partido aprista, el expresidente Alan García, y de igual forma la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. En este gran momento, sector de la clase política, reunidos todos el día de hoy en una jornada superior a las 4 horas, trayendo sus propuestas, formulando sus críticas y observaciones, como debe ser en todo gobierno democrático. Nosotros estamos garantizando un tránsito político al próximo gobierno a julio del 2016, con el respeto intangible a la institucionalidad, con el respeto intangible al proceso electoral, de donde nacerá el gobierno que tomará la posta del actual en julio del 2016. Tenemos claro que en el Perú existe separación de poderes, que los entes electorales gozan de autonomía y de independencia absoluta. No existe el por qué generar un ambiente de pesimismo o de querer ponerle en el imaginario de la gente que estamos viviendo una crisis política insuperable. El diálogo, como lo he señalado a través de mi cuenta personal en las redes sociales, es necesario porque reconoce que uno tiene una posición y el otro otra. Y por eso es necesario debatir las ideas en un espíritu y en un ambiente de pluralismo. Las personalidades reunidas el día de hoy, con participación activa del señor presidente de la República, han convergido en temas puntuales, como se suscitó en el año 2013, cuando en la primera ronda de diálogo el premier Juan Jiménez estableció temas consensuados como el fortalecimiento del crecimiento económico, la lucha contra el crimen y la corrupción, las políticas sociales y, sin duda, la institucionalidad. El tema recurrente el día de hoy ha sido el de seguridad ciudadana. Han habido partidos que han sido gobiernos municipales, es decir, sus líderes políticos, que nos han dado y nos han compartido de su expertise para seguir fortaleciendo esta política de gobierno que implica darle tranquilidad a la ciudadanía, fortalecer la paz social donde uno debe desarrollar sus actividades cotidianas y garantizar también al empresariado público y privado que el Perú es un país seguro donde se pueden desarrollar todo tipo de actividades económicas. Se han recibido propuestas también de carácter económico, de toda índole. En el caso, por ejemplo, de Perú Más, liderado por el ex primer ministro y ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, él apunta al fortalecimiento de las pequeñas y microempresas a través de una reducción del impuesto a la renta por un periodo de 10 años. También la baja gradual del impuesto general a las ventas, el reducir la permisología para permitir precisamente que los grandes proyectos de inversión continúen su implementación en el actual gobierno. Y en ese sentido, en mi discurso inicial, hice saber que en la aprobación y en el lanzamiento público, ya está en vigencia el Plan Nacional de Diversificación Productiva, habíamos eliminado un porcentaje de un 25% de estos trámites tan engorrosos, tan paquidérmicos, que hace tan lenta la inversión pública y privada en algunos aspectos. Hay que seguir, sin duda, trabajando en este tema y nosotros rescatamos estas propuestas que vienen de gente que tiene experiencia en gestión pública. También se nos ha hablado de la necesidad, y esto sí ha sido común denominador de todas las fuerzas políticas, de llegar a acuerdos concretos en materia de reforma política. La reforma política no solamente contempla la reforma electoral, también contempla el proceso de descentralización. Y en ese caso, por ejemplo, la representante de Ciudadanos por el Cambio, la congresista Rosa Mavila, que llegó acompañada de su director, el ex primer ministro Salomón Lerner, señalaba que si estábamos todos juntos, que representábamos un aproximado de 70 votos en el Congreso de la República, si había realmente un compromiso y un sinceramiento de la voluntad política, podíamos proceder a aprobar las normas que están esperando en el Congreso de la República, que forman parte de esta política, estas reformas de política que tiene sobre la base las reformas electorales.
la eliminación del voto preferencial, la alternancia de género, el financiamiento de los partidos políticos, sancionar el transfugismo en el Congreso de la República, son temas vitales y de agenda nacional que deben ser tratados. También ha habido un común denominador. El hecho que se haya llevado, ustedes recordarán, al foro del Acuerdo Nacional para ser debatido también, no solo por la clase política ahí, sino también por los gremios y sindicatos y la sociedad civil organizada, el tema del acceso del Perú a la OCDE, a estos países desarrollados en número de 74, donde solamente México y Chile son los únicos países que forman parte de estos grupos que buscan mejorar la calidad de sus políticas públicas en materia de servicio al ciudadano y sus políticas públicas de carácter social. El Perú ha presentado en sociedad el programa País, que busca que nuestro Perú se inserte al grupo de la OCDE. Y esperemos lograrlo con el concurso sólido de la clase política que ha asumido como suyo este tema que tiene que traspasar a este gobierno y ser considerado como una política de Estado. También se ha hablado de la reforma laboral, de la necesidad de cubrir ese vacío de esta norma que fue rechazada por un gran sector de la ciudadanía que buscaba premiar la capacitación y sobre todo el hecho de ganar experiencia a aquellos que nunca habían tenido una oportunidad laboral, como fue la ley de la primera chamba o mal llamada la ley Pulpín. Es necesario incentivar la participación de los jóvenes en la pequeña y microempresa, apuntando a formalizar el empleo. Y es por eso que es necesario que se abra el debate público. Desde el seno del órgano técnico por excelencia, que es el Consejo Nacional del Trabajo, ante el Ministerio de Trabajo, porque es una instancia tripartita donde no solamente participa el gobierno a través del ministro de Trabajo, están los gremios, los sindicatos y sin duda también la sociedad civil. Se ha formulado el día de hoy la necesidad de mantener un diálogo alturado, una convivencia política en un ambiente de paz social. Y ahí hemos hecho la invocación a todos, empezando por el gobierno, por la clase política y por la ciudadanía, que no debemos adjetivar, ni debemos caer en el insulto, y más bien proponer el debate de ideas y los programas para seguir fortaleciendo la institucionalidad y la democracia. En eso hemos estado de acuerdo todos los que hemos intervenido en este foro. Y sin duda, el tema que ha sido recurrente, aunque muchos utilizaron sus minutos para hablar de las reformas de Estado y el tema de seguridad ciudadana, ha sido cómo modernizamos nuestro servicio de inteligencia. ¿Cómo podemos hacer que haya una revisión del perfeccionamiento de los mecanismos de control y de fiscalización de la Dirección Nacional de Inteligencia? ¿Cómo revisamos la condición laboral de quienes vienen desempeñando servicio en la DINI? Recordemos que ahí tenemos personal que ha prestado servicio a otros gobiernos y que ha adquirido, sin duda, esta permanencia en su centro laboral y que tiene que uniformizarse este tipo de condición laboral para todos. Y se ha recogido la propuesta que la PCM hiciera al inicio de la sesión, la reorganización de la Dirección Nacional de Inteligencia. Y sumada a la propuesta del Partido Nacionalista Peruano en este foro político del día de hoy, se ha acordado el cierre temporal de la Dirección Nacional de Inteligencia. Vamos a ver cuál es el marco legal que tenga que darse. Recordemos que esto tiene un marco normativo a través de un decreto legislativo, entiéndase la naturaleza jurídica es de una ley, y una ley solo se puede modificar o derogar por otra ley, es un principio de legalidad. Pero las formas legales se ventilan. Lo que importa es la voluntad política del gobierno de acceder a esta propuesta y que ha sido bien recibida por parte de quienes han participado el día de hoy de este diálogo nacional. El cierre temporal de la Dirección Nacional de Inteligencia para proceder a su reorganización, para ver los controles de fiscalización
de rendición de cuentas y la condición laboral de todos sus trabajadores y darle el marco de modernización que el Servicio de Inteligencia requiere para seguir trabajando en estos temas para los cuales ha sido expresamente creado, que es la seguridad nacional y el combate al narcotráfico y al terrorismo. Creo que han sido los grandes temas que el día de hoy hemos ventilado, además del fortalecimiento de la política social, que es una bandera del gobierno del presidente Ollanta-Humala. Quedo a la espera de sus preguntas, señores periodistas. Se pregunta sobre la propuesta del cierre temporal de la DINI. ¿En qué situación se dejaría al país con investigaciones, seguimientos que se viene haciendo en casos de seguridad nacional? ¿Cómo quedaría luego de esta desactivación? La Dirección Nacional de Inteligencia como tal es un órgano público adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros. Es un ente articulador, recordemos, la naturaleza jurídica de esta entidad. Es un ente articulador generador de políticas públicas, pero no se desactiva la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú, la de las Fuerzas Armadas propiamente del sector de defensa, ni aquella que tiene que ver con nuestra seguridad exterior, que está relacionada con la Cancillería. Esos servicios de inteligencia continuarán trabajando, pero lo que corresponde al sector de la PCM se cierra para entrar en un proceso de reorganización. Este cierre temporal que usted dice de la DINI, para entrar en un proceso de reestructuración, me imagino que tendrá un tiempo determinado y en este caso el Ejecutivo, ¿cuándo te enviaría el proyecto de ley para desactivarlo definitivamente, después de este cierre temporal? Bueno, la voluntad política ha sido expresada hoy día por los dirigentes que han participado de este diálogo nacional. La propuesta ha venido de la PCM, ha sido fortalecida por la propuesta del Partido Nacionalista. En algunas horas seguramente sabremos el marco legal que hay que seguir. De hecho, tiene que haber una iniciativa legislativa que vaya al Congreso, pero no me cabe la menor duda que será respaldada por la representación nacional. Propusimos desde la presidencia del Consejo de Ministros que este proceso de reorganización tuviera una vigencia de 180 días y que estuviese a cargo, y este es un dato importante, de una junta de notables, es decir, gente proba y honesta, de una vida pública intachable, que pudiera proponer precisamente ese marco normativo, esas herramientas de gestión que permitan una modernización de nuestros servicios de inteligencia. Todo eso tiene que estar enmarcado en esta iniciativa legislativa que en los próximos días estaremos enviando al Congreso de la República. Presidenta, si me permite, el jefe de la DINI despachaba, ¿cómo está? El jefe de la DINI, que coordina los otros entes de inteligencia de las Fuerzas Armadas y Policiales, como usted dice, despachaba con el presidente para informarle precisamente, hacerle el resumen de la inteligencia que obtenían todos estos institutos armados. Quiere decir que el presidente ya no va a despachar con este jefe para poder conocer de los asuntos de inteligencia del país, porque es una cosa muy seria, ¿no? Repito, las operaciones de inteligencia se mantienen firmes en los sectores de interior, de defensa, en lo que corresponde también a relaciones exteriores. Conversaba hace algunas horas con el presidente fundador del Partido Popular Cristiano, Luis Bedoya Reyes. En realidad, en las últimas horas yo no lo he hecho público. He conversado con distintas personalidades, desde nuestro Nobel Mario Vargas Llosa, el sociólogo Julio Kotler, nuestro ex primer ministro y canciller Javier Pérez de Cuéllar y otras personalidades como Luis Bedoya Reyes, y él me señalaba que toda la vida el servicio de inteligencia, cualquiera haya sido su nomenclatura, antes era el SIN, ahora es la DINI, siempre ha despachado directamente con el presidente de la República. No es una prerrogativa que este gobierno haya adecuado, haya dado ese marco legal con un propósito subalterno. Siempre ha sido así. Por la calidad de la noticia que se maneja, porque es una lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, despacha directamente con el presidente de la República. Hasta que no se desactive, evidentemente, por una ley dada por el Congreso de la República, la DINI continuará en funciones. Pero ya se conoce de nuestra voluntad política y un tema que también creo que lo han dicho los portavoces que han declarado antes que yo he propuesto que en el plazo de 30 días llevemos a cabo la siguiente cita de diálogo nacional, a la cual, por supuesto, están invitadas las fuerzas políticas que se han excluido de participar de este espacio de diálogo, porque todos somos necesarios y el Perú reclama
que su clase política se sobreponga sobre todos los temas de coyuntura y ponga al país por delante de cualquier argumento. Dentro de 30 días nos volveremos a reunir. Entre tanto, los equipos técnicos que propongan las organizaciones políticas que el día de hoy han participado de este diálogo nacional empezarán a trabajar estas propuestas que hoy han sido aportadas y la crítica, porque el debate no solamente sirve para fortalecer esta etapa de tránsito a fin de dejar un buen gobierno encaminado, firmes en nuestra política económica de cara al 2016, sino también sirve para subsanar o enmendar errores. Entonces, toda esta información la trabajarán los equipos técnicos y continuaremos nuestro diálogo con los gremios y sindicatos y la sociedad civil organizada. Acá hacemos nosotros del diálogo, como ha sido desde la PCM, en su oficina de diálogo y sostenibilidad, una herramienta de fortalecimiento de la institucionalidad. Todas las voces tienen derecho a ser escuchadas. Gracias, señores periodistas. Un cosito más por parte de Huila, señora ministra. ¿Alguien insistió durante el diálogo en el cambio de ministros? Hubieron unas 3 posiciones donde se le hizo una invocación al presidente de la República. Básicamente eso, una recomendación de que pudiera refrescar su gabinete ministerial, pero no se puntualizó las carteras que para el efecto se hacía la propuesta. Y dejaron muy en claro que no había ningún tipo de condicionamiento al diálogo, porque no puede haberlo. El diálogo es un debate de ideas y propuestas, necesaria en democracia. Señalaron la necesidad de hacerle esta exhortación al presidente y ya queda del presidente meditar sobre la misma. Gracias.